Cuando yo miré, el Señor extiende su mano a mí y me dice: porque yo soy quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo estoy contigo. Yo te llevaré al infierno, pero yo te sacaré de allí. Yo le decía: Señor, yo al infierno no quiero ir, porque había escuchado que existía un infierno, pero no sabía cómo era el infierno. Y de pronto le dije: Señor, no me lleves a ese lugar. Y Él me dijo estas palabras que jamás he olvidado y que las digo todo lugar donde Dios me permite estar. Y me dijo: hija, es necesario que vayas a ese lugar para que vengas a la tierra y le digas la verdad a la humanidad. Porque hay muchos que no creen que el infierno existe. Hay muchos que creen que el infierno es una fábula. Pero el infierno es un lugar real y eterno, donde el gusano de ellos nunca muere, donde la llama nunca se apaga, donde el lloro y el crujir de dientes será para toda la eternidad. La palabra eternidad quedó como un eco: eternidad, eternidad, eternidad. Y sentí como un movimiento, y luego llegamos a un lugar muy oscuro. Y este lugar oscuro era la entrada, el túnel donde yo me encontraba. Y en ese lugar empecé a respirar un olor putrefacto, un olor tan fuerte. Mientras yo estaba respirando este olor putrefacto, sentía que todo mi cuerpo me ardía, como que en alguna ocasión nos quemamos y sentimos ardor, y era como si en ese momento me estuviese quemando, pero no. Cuando yo estoy mirando, de pronto a lo lejos había llamas llegando al final del túnel. Yo empecé a mirar mucha gente ahí abajo, pero escuchaba miles de coro, de grito, de lamento, la gente gritando: ¡ay! ¡Ay! Gritos de dolor, gritos de desesperación, gritos de socorro, de auxilio. Pero mientras escuchaba esto, yo miré abajo y veía a la gente que se movía, ¡ay!, gritando entre aquellas llamas. Y fue así que yo le dije: Señor, ese es el infierno, ¿verdad? Y Él me dijo: sí, hija, ese es el infierno. Y yo le dije: Señor, yo te prometo que si tú me sacas de aquí, me llevas a la tierra, yo cumplo contigo. Le digo la verdad a la humanidad, les digo que el infierno existe, que es real, pero no me lleves a ese lugar. Por favor, no me lleves allí. Y Él me entrega una carpeta y me dice: aquí tú escribirás todo lo que yo te mostraré. Y yo miré la carpeta, tenía hojas blancas, sus filos eran de oro, había un bolígrafo allí. Y cuando yo tomé la carpeta y me dijo: escribirás todo lo que yo te mostraré, lo que tú verás y escucharás, porque de todo ello me darás cuenta un día muy cercano. Inmediatamente empecé a bajar con Él a ese lugar. Y cuando yo estaba en ese lugar, la llama no me pudo hacer nada, porque Él me cubría, porque Él me protegía, Él estaba conmigo. Pero empecé a mirar en el infierno que había muchas celdas, que cada celda que había en el infierno estaba enumerada, tenían sus nombres. Había celda para las personas que no habían perdonado, para las personas que habían rechazado al Señor. Había celda para los idólatras, para los hechiceros, para los adúlteros. Había celda para los fornicarios, para los mentirosos, para los chismosos, y así sucesivamente. Y empecé a caminar con el Señor. Y mientras miraba que cada celda estaba enumerada, también pude ver que cada persona que está en el infierno tiene una placa en su pecho. Y allí dice el motivo por el cual está en ese lugar. Es una placa incrustada de un material que no es consumida ni destruida ni por las llamas ni por los gusanos. Pero veía que esas personas tenían en su frente incrustado el 666, y ambas placas permanecían encendidas con aquella llama que les atormentaba. Cuando de pronto entramos a una de estas celdas,
empecé a mirar en este lugar a mucha gente que pedía misericordia, pero el Señor me lleva a un lugar específico y me dice: hija, quiero mostrarte a una persona que es muy importante que tú veas esto. Y llegamos, y entre tanta gente que estaba siendo atormentada, empecé a mirar a esta persona. ¡Ay, Señor, ten misericordia de mí! ¡Perdóname! ¡Sácame de este lugar! Y de pronto dije: Señor, ¿quién es? Y el Señor me dice: mira esto, hija. Y se abrió ahí una gran pantalla y empecé a mirar en esta pantalla a una mujer que yo conocía. Yo tenía 12 años de edad cuando ella murió. Ella me reconocía, yo la reconocía a ella, porque aquella mujer de la cual yo le estoy hablando hoy es mi bisabuela por parte de madre. Cuando yo la miré, dije: Señor, ¿por qué ella está en este lugar? Si ella te conocía, Señor. Y fue así que en ese momento el Señor me dijo: ella está en este lugar por falta de perdón. Quien no perdona en la tierra, yo tampoco le perdonaré. Al ver a mi bisabuela en ese lugar, yo quise ayudarla. Y cuando yo quise ayudarla, yo extendí mi mano para querer hacerlo, pero inmediatamente la llama le descubrió y yo miré cómo ella estaba siendo atormentada y miraba todo su cuerpo desfigurado, lleno de gusanos, gritando y diciendo: ten misericordia de mí. El Señor estaba en silencio, no le contestó, pero cuando yo quise ayudarla, que me encontraba cerca de ella y estando allí cerca, yo pensé que sí la ayudaría, pero la llama que la había descubierto la arropó nuevamente y ella empezó a maldecir al Señor y también a mí, porque no le ayudamos, porque no hicimos nada por ella. Y yo dije: Señor, ¿por qué no la puedo ayudar? Si ella es mi bisabuela, ¿por qué no puedo hacer algo por ella, Señor? Y el Señor me dijo: hija, porque es tarde para ella, ya no hay esperanza en este lugar. Pero hija, yo quiero que vayas a la tierra y le digas esto a la humanidad, que es necesario perdonar. Ve y dile a mi pueblo, porque dentro de mi pueblo hay muchos que aún no han aprendido a perdonar de corazón. Ve y dile a mi pueblo que es tiempo y es necesario perdonar de corazón. Mi bisabuela se fue al infierno por no perdonar. Hoy yo te digo a ti: si tú tienes un rencor, una falta de perdón, tienes un resentimiento contra alguien, tú tienes que perdonar, no con tus labios, tienes que perdonar con tu corazón, porque librarás tu alma del Seol. Mi bisabuela ya no tiene la oportunidad, pero nosotros sí, y es tiempo de perdonar, porque el Señor me dijo: ve y dile a mi pueblo que sin paz y sin santidad nadie me verá. Aquí nace la paz de Dios. Aquí nace la santidad. Para tener un corazón que le agrade a Dios, necesitamos perdonar de corazón. La palabra del Señor dice en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra del Señor claramente: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fue palabra de Jesús.